7 en punto. ¿Por qué digo acá? Sí, no. No volver a mostrar ese mensaje, sí. ¿Ahora sí? Ya, estoy empezando. Bien. Bien, chicos. Me disculpo, bueno, no es mucho tiempo. Vamos a empezar con lo que es un capítulo de digestivo. Un capítulo muy importante. Debemos considerar algunos aspectos generales de lo que es el sistema digestivo, ¿no? ¿Cuál es? Fisiología, fisiopatología, embriología, fundamentalmente histología, para que puedas entender, ¿no es cierto?, la magnitud o comprender lo que es la patología en sí, ¿no? Miren acá, tenemos la parte digestiva y es muy importante entenderla, la anatomía, ¿no? Donde está relacionado cualquier tipo de malformación congénita que pueda haber ahí, cómo pudiera estar relacionado. Por acá ya saben que está la tráquea, la vía respiratoria y los pulmones y el corazón, ¿no es cierto? Entonces, recordar, esto es muy importante, entender el por qué un signo o un síntoma que presente el paciente, ¿no?, está fundamentado, sustentado en la patología. Luego seguimos con el estómago, la unión gastroesofágica. Acá tenemos que el músculo diafragma. Y también podemos ver que puede haber alguna alteración en el desarrollo neurológico del músculo diafragma. ¿Y por qué? ¿No es cierto? En un momento dado, cuando hay el flujo, en el momento que van a hacer las deposiciones, aumenta la presión intraabdominal y si hay una debilidad, sobre todo a este nivel, va a salir y se va a herniar el contenido abdominal. Pero eso quizá no sea tanto el daño. El daño es que muchas veces cuando disminuye esa presión intraabdominal, esto regresa a la normalidad, pero va a haber un momento dado en que se estrangule, ¿no?, y ya haya una obstrucción, o será tanta la presión de que esa, dependiendo de la delgada, o lo que esté en desarrollo biológico alterado, se pueda romper y salga el contenido hacia la cavidad torácica, produciendo un colapso pulmonar, etcétera, etcétera. Acá tenemos que la unión gastroesofágica, el yatra gastroesofágico, ¿cierto? Y también por ahí el estómago, la cavidad fúngica, puede herniarse por ese yatra cuando la estructura no está adecuada. Recordar entonces cómo es anatómicamente el sistema digestivo que se origina en la cavidad oral y que finaliza en el recto. Es obligatorio que se acuerden en todo ello para que podamos comprender muchas cosas. Tenemos las malformaciones congénitas, ¿no? La atresia, un término que ya conocen, es sin luz, en comparación a la estenosis, que hay una luz disminuida, pero no hay desecho, que aunque sea una hoja, pero pasa. Al hablar de atresia, la falta de una perforación, la presencia de una luz, puede estar reemplazado por tejido conectivo, membranoso, etcétera, pero no hay luz. AE significa sin, por favor. Y la estenosis es una forma incompleta de atresia, no la que hay un calibre de luz, está reducido, pero está. Pero hemos visto que estas dos no son exclusivas del estómago, ¿cierto? Hemos visto que va a haber también una atresia, una disminución a nivel de un bronquio, etcétera, etcétera. La otra es la fístula, que es una conexión anormal. Es una conexión anormal, en este caso, a nivel de vía digestiva, que puede ser entre tráquea, esófago, un bronquio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también esta comunicación anormal puede estar presente en cualquier parte de nuestro organismo. Y la presencia de quistes congénitos por duplicación, que es muy raro, no lo he visto, pero puede estar presente. Esto es, ¿no?, las anomalías que les decía. A nivel esofágico hay una alteración en el desarrollo. Hay el esófago en sí está dividido en dos con un punto ciego, están cerrados acá, ¿no? Entonces acá prácticamente no hay comunicación. La primera manifestación que va a ser vómitos, regurgitación, en este caso de recién nacido. Nos vamos a dar cuenta pronto, porque no tolera, regurgita, llora, está de hambre. ¿Por qué? Y hacen una placa simple con sustancia de contraste y van a ver que hay esto, ¿no?
o una neumonía expirativa en el recién nacido o algo. ¿Qué ha pasado? Porque lo que está comiendo los líquidos está yendo a la vía respiratoria. Y esta de acá, ¿no? De punto ciego, que va a tener prácticamente la misma clínica que esta, ¿no? Y acá es una fístula. Bien. Estos términos los deben de saber, la hernia, ya le adelanté a ellos, lo que puede pasar acá, lo que es un carrusel y gastrostomía. Lo van a ver en cualquier momento de su vida, como estudiantes, como internos, como servilistas, etcétera, etcétera. Van a ver y nunca se van a olvidar, la imagen es impresionante. ¿Qué diferencia una de ellas y de la otra? Que hay un desarrollo incompleto, ¿no? En este caso, el cierre de la musculatura abdominal, ¿no? Y las vísceras se salen afuera, pero hay una membrana que todavía se desarrolla, ¿no? En la pared y sale como un costadito. Entonces, cuando nace se le ve, ustedes ven que es como un saquito que tiene ahí, las vísceras están ahí, pero envueltas como un costadito. Ese es un ófalo-stelo. Pero da la vez que nace el bebé y pareciera que ustedes han hecho algún daño ahí, ¿no? Porque está eviscerado. Todo el contenido abdominal está afuera, no hay ninguna membrana que los... Todo está afuera. Entonces es la diferencia entre un ófalo-stelo y una gastrosquisis. No se olviden de esos términos, por favor. Entonces vamos a entrar a patología del esófago y al hablar de esófago, ¿de qué nos tenemos que acordar? Vamos, desarrollo embriológico, hemos visto lo que se puede dar. Acordarnos de la anatomía también es muy importante, pero esencialmente de la histología. ¿Y por qué? Porque en el esófago vamos a tener, ¿qué cosa? Mucosa, bien, submucosa, ¿qué más? Muscular y sebo. Fíjense, solo recordándonos la histología vamos a deducir un montón de patologías. Sin tener que avanzar mucho acá lo vamos a hacer. Al hablar de mucosa, ¿quién me dice cómo está, cuál es la estructura de la mucosa del esófago? Estratificado, plano, no cornificado. ¿Es la mucosa o no? Entonces, si es mucosa, ¿puede tener inflamación? Sí. ¿Cómo se llamaría? Esofagitis, aguda o crónica. Tenemos un proceso inflamatorio. Si vamos en la mucosa, ¿puede haber una úlcera? Sí. Entonces, es un tipo de inflamación aguda, úlcera. Todo acá estamos aplicando lo que hemos estudiado, jóvenes. No hay ninguna novedad. ¿Listo? ¿Podemos tener una esofagitis crónica? Sí. ¿Y cuál es la causa más frecuente de esta esofagitis crónica? Itis crónica. El reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Entonces, consecuencia de ese reflujo gastroesofágico, ¿qué patología podemos presentar? Si es ácido alcalino, ¿qué va a pasar en nuestro esófago? Va a haber metaplasia intestinal incompleta, que se denomina esófago de Barré. Ya estamos acá. No hay mucha cosa. Y ojo, al hablar de un esófago de Barré, no estoy diciendo, hay una esofagitis, tómate un poco de agua con bicarbonato y ya pasó. No. Al hablar de un esófago de Barré, estamos hablando de una lesión pre-maligna. Es una lesión que te está llevando ya al cáncer. Debe quedar bien claro. Bien. Y bien, y si hablamos de una lesión maligna, ¿de qué hablaríamos? ¿Cómo le diríamos? Vamos, hemos hecho neoplasias. ¿Cómo se llamaría la neoplasia maligna de acá? Carcinoma epidérmico. ¿Por qué es epitelio? No. Listo. Lo que es epitelio son carcinomas. Lo que es estroma, ¿qué es? Sarcomas. Eso también lo saben por neoplasia. ¿Se dan cuenta? Para eso se les exigen algunas cosas que deben de saber. Acá, solo en este más que estamos avanzando o no. Listo. Si es una lesión benigna que se origina acá, ¿cómo se llamaría? Pólipo. ¿Qué más? Papiloma. Todo lo que es benigno, que crece a nivel de defensa de esto, vale. Pasamos en la submucosa. ¿Qué estructuras tenemos en la submucosa? Vamos. Vasos venosos, arteriales, linfáticos. ¿O no? Sí. Y en esos vasos, ¿qué patologías puede haber? Hemangiomas. ¿Qué patología maligna puede haber? Hemangiocarcinomas. Pasamos a la muscular, patología frecuente.
Leiomioma. Patología maligna frecuente. Leiomio-sarcoma. Chicos, solo repasando nuestra estructura histológica, ya hemos visto lo más frecuente que se puede dar a nivel de esófago. En su mucosa, ¿qué también tenemos? Aparte de los vasos y todo, tenemos las glándulas secretoras o no. Y si hay glándulas, ¿qué patología puede haber? Adenomas. ¿Y qué patología maligna puede haber? Adenocarcinoma. Entonces, no has tenido que coger el libro ni nada, solo utilizar la información básica que tienes para poder dilucidar todo lo que pueda dar en lo que es esófago. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Esofagitis, laceraciones, química infecciosa, esofagitis por reflujo, esofagitis eosinofílica, itis. Esa es inflamación. Las causas van a ser diversas, muchísimas. ¿Listo? Y hablamos ya, ustedes mismos se han adelantado a hablar del esófago de Barré, que es una lesión pre-maligna. Entonces, es una complicación ¿de qué? De la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por metaplasia intestinal incompleta, el famoso MII, dentro de la mucosa escamosa del esófago. Es muy frecuente en varones, raza blanca, entre 40 y 60 años, y aumenta el riesgo de que es un adenocarcinoma esofágico. Miren, chicos. Cuando está entrando el gastroenterólogo a hacer una endoscopía, porque tienen toda una clínica, esto ven acá como una, entra por el tubo y ven como unas lengüetas que salen así blanquecinas. Y el gastro dice, eso es un barro. Es casi clásico lo que ven acá. Y lo que ven acá, esto ya es un cáncer. Y esta es la biopsia, que la van a ver, o ya la han visto en prácticas, no sé cómo estén avanzando, pero el patólogo tiene que haber mucosa esofágica, metaplasia intestinal y mucosa esofágica. El famoso sanduchito que siempre les digo, ¿no? El esófago hace las capas del pan, la metaplasia el relleno, y eso es un barré cantado, y lo diagnosticamos así. Cuando el patólogo no encuentra ese trío, ¿no? Solo describir. No nos atrevemos a decir que es un barré. ¿Listo? Entonces, no se olvide que es muy importante. Entonces, eso solo fue un barré, pero eso ya es un cáncer. Miren, perdón, muy rápido pasó. Ya, perdón. Las varices esofágicas. Otra patología muy frecuente, es una paciente que viene por emergencia y los pacientes que están cargando y tiene acá un paño, está llena de sangre, y tú la ves en una paciente que ya no puede ni agarrar ni el pañuelo. ¿Por qué? Porque los familiares dicen que después del almuerzo le pido como unas sacadas y empezó a vomitar sangre. Y en eso de que venía, empezó a vomitar sangre, pero después ella mismo muestra que no solo vomitaba sangre, sino coágulos de sangre. Y en ese caso de la casa hasta acá, la paciente se ha descompensado, se ha puesto tremendamente inválida, ha colapsado, por eso entra el traumación. Y se le empieza a preguntar, porque hay que hemodinámicamente estabilizar a esa paciente, y nos da un dato muy importante, que es una paciente que tiene una cirrosis autoinmune. Vaya, que piña, ¿no? Hacer una cirrosis y ni siquiera darle el lujo de haberte tomado un trago y decir por el trago que existe, es autoinmune. Entonces, cuando hablen de varices esofágicas, directamente la información que debe venir a sus cabecitas es patología hepática. Especialmente, ¿qué? Hipertensión portal. Habla de varices esofágicas, que relaciona con patología hepática. Entonces, muchos términos o muchas patologías, tu cerebrito va a conectar con otros cuadros o va a jalar la información necesaria para que hagas una unidad y hacer un diagnóstico claro. Entonces, al hablar de varices, estamos hablando, esa paciente se nos murió. Se murió. Porque vino el gastro, intentó entrar, veía pura sangre, entraron los balones, colapsaron un poco, a pesar que le estabilizaron y todo colapsó. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? El manejo es inmediato. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la paciente, por pérdida, en este caso de bulimia, ¿no? De hemoglobina, un cuadro agudo que tuvo, secundario a una patología oncológica, se nos fue.
Entonces, el término de varices esofágicas debe estar bien relacionado. ¿Escuchas algo? Ya para mí ya trae todo el concepto. ¿Y por qué es importante que te traiga a colación todo eso? ¿Por qué? Porque al familiar le pregunta, ¿sí? ¿Alguna enfermedad de fondo? ¿Tiene alguna patología digestiva? ¿Tiene algo en el hígado? Tú ya dirige la información porque jalaste, ¿no? La probabilidad de todo lo que la paciente puede cargar en ese momento. Entonces, en lugar de volver directamente al corazón la sangre venosa, ¿no? Del tubo digestivo llega al hígado a través de la porta, ¿no? Antes de alcanzar la vena cava inferior, y este patrón circulatorio es responsable del efecto del primer paso de los fármacos, son procesados antes en el hígado, antes de pasar a la circulación sistémica, y las enfermedades que impiden este flujo provocan hipertensión portal. Y producen el desarrollo de ¿qué? De varices. Estos son, ya sabes que son dilataciones de las venas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa? Hemorragia digestiva, en este caso, alta. Porque hablamos de hemorragia digestiva y tú tienes que preguntar, ¿alta o baja? Porque también hay hemorragia digestiva baja. Bien, entonces esas imágenes nunca se olviden de ellos. Perdón. Los tumores esofágicos, ya hablamos de ellos, ¿no? El adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Ya deducimos qué podía haber y dónde podía estar, ¿ok? Pero bien, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, ya estoy diciendo, este es su mucosa y esto es mucosa. Y cuando tú sospechas de un paciente, porque generalmente el paciente que tiene un cáncer en el esófago tiene siempre molestias digestivas. No le da muchas veces importancia. ¿Hasta qué? Hasta que primero se le quita el apetito o empieza a comer y tiene dificultad para comer, no le hace mucho caso, y empieza a comer cosas ya no sólidas, un poco semisólidas, inclusive empieza a tener dificultad para pasar los líquidos, ¿no? Recién acude. El cáncer está avanzado, y tú le tomas una placa, y le vas a tomar una placa de rayos X, sin que no, pues, si estás pensando que puede haber ahí, le tienes que tomar una sustancia de contraste, y te sale. Y cuando te sale, que hay una masa o algo que está obstruyendo en la parte central o en la parte distal que se está uniendo al estómago, tú ya puedes dilucidar si esto es un epidermoide o es un adenocarcinoma. ¿Y por qué? Mira, acá tenemos el adenocarcinoma que surge sobre la base de un barret. ¿Y dónde se da el barret? En el extremo distal, prácticamente unión gastroesofágica. Ahí nace el adenocarcinoma por la metaplasia intestinal incompleta. Entonces, esa lesión que vamos a ver en la placa con sustancia de contraste va a ser a ese nivel. En cambio, el escamoso generalmente es en tercio medio, un poco más arriba. Esa es la diferencia anatómica de presentación más frecuente de estos tumores en el esófago. Entonces, miren acá la forma como se da. Este es el cáncer, ¿no? Y pues acá dice el tercio distal del esófago, el adenocarcinoma, dolor, pérdida de peso progresivo, hematemesis y vómito. Bien. El epidermoide que se presenta en el tercio medio del esófago y comienza en una lesión in situ, una displasia escamosa. Esta tiende a engrosarse de modo de placas a lo largo de los años, forman masas tumorales que pueden ser polipoides o esofíticas y obstruyen la luz. Ese es lo característico de ello. Y los factores de riesgo: consumo de alcohol, tabaco, pobreza, lesión del esófago por cáusticos. Estos cáusticos son otras sustancias tóxicas que generalmente suceden por el antecedente de o intentos de suicidio, ¿no? En algún momento su vida se les cruzaron los chicotes o tuvieron algún problema depresivo y se toman pues algún cáustico o algo, y estas secuelas quedan y que pueden originar posteriormente todo esto. Bien. Entramos a lo que es el estómago y también igual, ¿qué podemos hacer en el estómago? Solo informarnos en función a lo que ya sabemos. Vamos, este es el estómago, criaturas. Yo no soy muy buena dibujante, de verdad, pero daré un estómago medio. Bien, este es el fundus y este es el cuerpo, ¿no? Bien, ¿esto cómo se llama? Esto es el cardias. Y acá hemos dicho que es frecuente que el adenocarcinoma de esófago. ¿Por qué? Por el síndrome de Barr. Ahí ya tenemos. ¿Ok? Listo. Si hay un adenocarcinoma, puede ser la manifestación de este nivel, pero te puede obstruir finalmente el foco.
Tenemos región púndica corporal y antropilórica. Acá tenemos estómago y primera porción del duodeno, ¿no? No, realmente creo que es así, ¿no? Porque acá, ¿qué cosa está? ¿Qué estoy dibujando? El páncreas, que está posterior. Entonces, acá en el estómago hay varias cosas funcionales. ¿Cuáles son? ¿Quiénes me dicen? Las células parietales y las células principales. Cada una de ellas tiene una función muy importante. Por eso es que el paciente, cuando tiene una patología digestiva crónica, va a ser algún tipo de anemia, ¿no es cierto? ¿O no? No voy a entrar mucho en fisiología, no me alcanza el tiempo, por eso les estoy haciendo recordar algunas cosas. Células fúngicas, células parietales y células principales. La función que tiene cada una es básica. Y les estoy diciendo ya prácticamente qué es. Porque los pacientes que tienen patología gástrica crónica pueden tener un cuadro de anemia por causa de... Entonces, vamos también igual a la estructura del estómago. ¿Cuál es? Mucosa, ¿no es cierto? Submucosa, ¿qué más? Muscular y serosa. La mucosa, ¿cómo es el epitelio? Por favor, ¿quién me dice? ¿Cómo es el epitelio? Es lo mismo que el epitelio del esófago. Chicos, hablen. ¿Qué epitelio es? Bien, entonces, un epitelio mucosecretor, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. No es un escamoso, ¿ya? Es un epitelio cúbico. Bien, entonces acá, igual, pero ¿deja de ser epitelio o no? No, es epitelio, queda claro. ¿Y qué tenemos por debajo? Entonces acá, ¿qué podemos tener? Procesos inflamatorios, vamos, dígame, agudo y crónico. Gastritis aguda, gastritis crónica. Cuando hagan ya medicina 1, 2, 3 de estas gastritis, hablarán la de tipo A, la de tipo B, bueno, eso ya. El aspecto es general, el enfoque global. Es formarnos lo básico para que ustedes se entren aquí. Entonces, una gastritis aguda y crónica. Ustedes a la edad que tienen la probabilidad altísima de hacer todavía gastritis aguda. Ya está en tercer año, ¿no? Desde el primer año que ingresaron, hicieron sus cuadros de gastritis aguda, primero para postular a la universidad, y cuando ingresaron se relajaron, pero cuando empezaron nuevamente, y pasaron a lo que es aguda o crónica reagudizada. Es decir, ahorita están haciendo un cuadro de gastritis crónica reagudizada. ¿Por qué? Porque mañana tienen su primera evaluación de segunda fase, ¿no es cierto? ¿Qué nos lleva a eso? El estrés. ¿Listo? Entonces tienen acá el cuadro. Esta mucosa está sufriendo ese tipo de proceso inflamatorio. Agudo, crónico. ¿Listo? ¿Qué patología importante te va a llevar a esta gastritis crónica? ¿Qué bacteria, qué cosa te va a llevar? El H, ¿cuál es? Eso también ya lo hemos visto, o ya lo habrán visto en fisiología. ¿Cómo es? El HP viene por la contaminación, ¿no es cierto? Por la falta de higiene. Y viene acá y va a hacer su proceso, ¿qué? De daño mucinoso. Va a dañar todo esto, lo que es el epitelio, a este nivel, y va a formar su colonia. Esto es moco, por eso es el daño mucinoso. Acá van a estar los HP. ¿Listo? Ese es el proceso, así en castellano, lo sé. ¿No? Y le va a producir unas gastritis crónicas que se va a activar, que tiene que ser manejada, mucho cuidado. 2, 3 veces no se puede repetir, en la tercera háganse PCR para ver, porque ya sabemos que el HP puede tener algún grupo específico que los va a llevar al cáncer gástrico. Y una de las manifestaciones muy importantes del cáncer en ustedes, que son jóvenes, ustedes, en ningún diagnóstico deben permitirse escuchar el término atrofia, porque el término atrofia significa factor predisponente al cáncer gástrico. Pero si hablamos de un adulto mayor o de un anciano, ¿no? Es fisiológico. Pero ustedes jóvenes ven atrofia, no. Entonces, mucha alerta. Hay focos de atrofia. Mucho. Este de acá me está produciendo atrofia, me está produciendo cambios importantes y tengo que ver, porque a lo mejor ese HP que está que me friega cada rato es un serotipo que me puede llevar al cáncer. Se dan cuenta que estamos utilizando adaptaciones fisiológicas y patológicas.
que está haciendo solo uso de ellos. ¿Listo? Y finalmente, si es HP y es un agresivo, acá se puede originar un cáncer. ¿No? Sí. ¿Qué otra patología podemos tener acá a nivel de la mucosa? Es algo que crece en forma exofítica y que también lo has visto en práctica. ¿Qué cosa es? Pólipo gástrico, generalmente hiperplasia. Es un pólipo que lo vamos a sacar, va a volver a crecer, lo vamos a sacar, va a volver a crecer y el pólipo a secas volverá a crecer 1 y 1000 veces. ¿Qué tiene que tener de apellido para tener cuidado? El término adenoma. ¿Por qué? Adenoma es igual a displasia. Leve, moderada, severa, ahí está. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado, todo eso vamos a tener en lo que es mucosa. Y si acá hay un epitelio, ¿qué neoplasias va a haber ahí? Un carcinoma, un adenocarcinoma. Porque a nivel de las mucosas que tenemos, cuando veamos un poco más, vamos a ver que a nivel del estómago hay 2 tipos de neoplasias. ¿Cuáles son? La de tipo intestinal, adenocarcinoma tipo intestinal, y la otra es gástrico difuso de células en anillos. ¿Cómo es este gástrico difuso? Es maloso, es el más maloso, porque esta te crece una masa, generalmente es a este nivel, en el antro pilórico, y es una masa tan grande que te produce una obstrucción, te llama la atención, los signos son grandes, alarmantes, y lo atiendes al paciente. Lo grave es lo que no ves. Y este difuso de células en anillo de sello tiene un patrón. La célula es así, y esto es así. ¿Quién ha visto? Le dicen anillo de sello, que viene de los antiguos, hasta el Papa creo que tiene ese anillo, donde manda un mensaje, le echa esa sustancia que se llama lacra, y su anillo le pone ahí, lo sella, lo lacra. Deben haber escuchado eso. Entonces es una imagen de perfil de la célula en anillo de sello, donde este es moco, que rechaza el núcleo acá. Esa es la célula neoplásica. ¿Qué crece acá? A ese nivel. Va creciendo ese nivel y lo que va haciendo, ¿qué cosa? Es engrosar la pared del estómago. ¿Alguien reconoce a algún familiar que le gusta mucho el vino, o de España, que han visto las botas, ¿no? De los ibéricos, donde guardan su vino, esas botas así de gruesas se ven. Por eso se denomina rinitis plástica. Ustedes entran en las necrosis que hemos entrado y vemos el estómago. Generalmente tú agarras y no tiene contenido, es algo flácido y todo. Pero cuando cogemos el estómago es como una gorda. Es como una bolsa es de esas de agua caliente, ese material así. Lo cogemos y es así, no pierde la forma porque esto está. Y ese es un gástrico difuso de células en anillo de sello. ¿Y saben por qué muchas veces no se le diagnostiquen las biopsias? Porque acá está el pliegue mucoso entre el gastro y biopsia acá o biopsia acá, y nunca llega. Y cuando ya tenemos metástasis y todo, vuelven a entrar, agarran biopsia más profundo y sacan el cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cáncer. Bien, en su mucosa ya sabemos que puede haber patología vascular, glandular, etcétera, etcétera. Y en la muscular igual puede haber un leiomioma, puede haber un leiomiosarcoma, etcétera, etcétera. Y a nivel del esófago o de todo el sistema digestivo que tenemos, el sistema apunto, el neuroendocrino, puede haber neoplasias neuroendocrinas. La primera, ¿qué cosa es? Hemos visto ya en la primera fase el carcinoide intestinal y hemos visto, ¿no es cierto?, el carcinoide reticular. Entonces, esa es una neoplasia neuroendocrina. Y nos hemos ido hasta ahí. Sin embargo, hemos hecho todo lo que es estómago, ¿no? Vamos a ver ahora la teoría que nos dice, pero te estoy haciendo ver que no tienes que grabarte muchas cosas, porque es muy sencillo recordar todo esto. Entonces vamos acá a lo que es estómago y vamos a ver, ¿no?, las anomalías congénitas del estómago, que puede ser estenosis hipertrófica congénita del píloro, sí. Es un árbol donde nace y el pequeñito tiene problemas de lubricación y todo, y en el píloro, bueno, volveré a marcar esto. Esto es el píloro. El antro pilórico, ahí está muy engrosado. Hay una estenosis brutal, no pasa nada. Entonces entra el cirujano y hacen la famosa pilorotomía y lo encuentran así, al ver su ven la luz, la estenosis hipertrófica congénita de píloro, ¿no? Herencia multifactorial,
frecuente en hombres, cuadro clínico, dificultad para el paso de los alimentos, náuseas, vómitos, y el tratamiento es una piloromiotomía. Luego tenemos el páncreas, el coristoma, y ustedes ya saben qué es, que es tejido pancreático ectópico en la pared gástrica, procesos inflamatorios, acinos pancreáticos y conducto excretor inmersos en el tejido glandular del estómago. Recuerden, no es raro encontrar páncreas en el estómago, en alguna de las paredes. Pero ojo, ese páncreas que está ahí no dice, hay ese tejido, hay que agarrar y sacarlo. Recuerden que todo lo que está, esos coristomas son funcionales. Y es lo que suele suceder, por ejemplo, en la endometriosis, que es una patología muy frecuente, causa de infertilidad en la mujer. ¿Cuál es? Es tejido endometrial que está fuera de la cavidad uterina. Eso es endometriosis. ¿Y qué sucede? Que donde se encuentra presente, también recibe influjo hormonal, también cumple sus funciones como endometrio. Y igual acá, si encontramos páncreas por ahí, también va a cumplir con sus funciones. Bien, vamos ahí. Luego tenés la gastritis, en este caso gastritis subcuta, que es una ingesta del alcohol, por aspirina, salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos, erosiones puntiformes en la mucosa, la sangre adherida parece oscura debido a la exposición del ácido gástrico, hiperemia. Esos términos ya lo conocen, ¿eh? Si no hay alguno, pregúntenme. Erosión de la muscular y de la mucosa. Al hablar de gastritis, nosotros pastólogos, realmente las agudas es casi difícil, ¿no? Salvo que sea un cuadro exuberante, muy hermético, donde tengan que entrar el paciente y hacerle la biopsia de inmediato y ven todo esto, la extensión microscópica. Después, generalmente, el cuadro agudo por la clínica y todo, se le da un manejo medicamentoso al paciente. Y se reincide, o a pesar del tratamiento que le da, sigue, hay que hacerle un procedimiento para ver. Y nosotros la biopsia que nos llega, como ya también han visto en práctica, biopsia de mucosa, donde vemos las características del epitelio de la mucosa, de la submucosa y de todo. Y vemos el infiltrado, si solo está a nivel de la mucosa, o el infiltrado que está en lo que es mucosa o submucosa. Y muchas veces ese infiltrado puede llegar a más a fondo. Y hablamos de una gastritis aguda, superficial y profunda, le informamos así, porque estamos describiendo la cantidad de infiltrado y de compromiso de los estratos de este proceso inflamatorio. Es muy importante lo que nosotros los patólogos describimos morfológicamente y lo que el gastro, en función a ello, va a hacer y le va a dar un manejo no medicamentoso. Otro muy importante en estos cuadros, en función a una biopsia, es decir, si está presente o no el Helicobacter pylori. La única manera de que nosotros podamos decir si hay o no Helicobacter pylori es a través de una biopsia gástrica. No caiga ninguna pregunta tonta. El HP solo lo veo en una biopsia o un borde histológico, como quieras, ahí en tejido, morfológicamente lo debo de encontrar. ¿Ah? Entonces decimos HP, 1, 2, 3 cruces en función a eso. Solo podemos ver la presencia del HP, no podemos decir el serotipo. Por eso es que se les dice, ¿no? 2, 3 veces con lo mismo, no pasa. Haz un PCR para ver qué serotipo y HP tienes ahí, ¿no? Que no quiere ceder con un tratamiento que a lo mejor está iniciando algún cambio previo. Entonces, al hablar de las gastritis, y si hablamos de aguda, ya sabemos que es una inflamación aguda y no ya me sé de memoria que es una inflamación aguda. ¿Por qué digo que es aguda? Por el tiempo, por las manifestaciones y lo que debería encontrar el patólogo. No hay nada nuevo, eso ya lo saben acá. Otras causas dicen ácidos, álcalis, reflujo de sales biliares, del duodeno, tabaquismo, estrés, infección de sistemas, bacterias, virus, isquemia, irradiación, congelación gástrica, etcétera, etcétera. Y acá tienen, pues, ¿no? La lesión, la infección por el HP, antiinflamatorios, me va a producir el daño mucinoso, y ese es el proceso que se da por la formación de la úlcera. ¿Y qué es la úlcera? Es un tipo de inflamación aguda, ¿no es cierto? Bien, ya ustedes también han estudiado eso. La gastritis crónica, igual, más prolongado, es alguna aguda que no se trató, pasó a la cronicidad, cuando ya pienso todo eso, y las características microscópicas ya saben que vamos a encontrar.
Y podemos encontrar neutrófilos cuando es una crónica de agudizada. Y la clasificación microscópica que tenemos, por el color no veo bien, disculpe, entonces es superficial, con atrofia. Recuerden, el término atrofia en un paciente joven, ojo, oído y oreja, mucho cuidado. En un adulto mayor vas a encontrar casi todo atrófico. Pero en un joven como ustedes, no, eso no está bien. ¿No? Y esto es todo lo que vamos a encontrar y nosotros tenemos la obligación de escribir para que el especialista, en este caso el gastroenterólogo, dé un manejo adecuado. Entonces puede haber sustitución parcial del epitelio, mucosa gástrica por metaplasia intestinal, ¿no es cierto? Inflamación crónica, linfocitos, células plasmáticas y también se puede observar atrofia glandular. Bien. La gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Es un bacilo flagelado que vive en el moco gástrico y puede adherirse a las células del epitelio superficial y ubicarse en uniones intercelulares. La ureasa cataboliza la urea, produce amoníaco. Este es el proceso fisiológico, cómo es que se da el daño fisiológico. ¿Ya? Y acá tienen, miren acá, yo creo que todos han visto microbiología en Helicobacter pylori, ¿o no? Yo hace años le consigo muchas láminas al doctor Noemí, con abundantes HPs, o no han visto el HP en microbiología. Levanten la mano, dígame. ¿No? ¿No han visto HP? Me miran y se ríen, no dicen nada. Yo no sé, yo asumo muchas cosas, ¿eh? Bien. Úlcera pélvica. Esta úlcera la tienen ustedes. No la pueden tener todos. Ustedes jóvenes que generalmente tienen la molestia, esto y no tienen el manejo, o se han venido temprano, como hoy día, puntuales, y la doctora Núñez estaba abajo y ustedes estaban acá. Y bueno, chicos, la úlcera pélvica generalmente de la persona joven y estresada, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Les voy a dejar una tarea que es muy importante para ustedes. Si naces, es tu beneficio, y si no naces, pégalo, ¿no? Quiero que revises cómo son las manifestaciones clínicas de un paciente con una úlcera gástrica, paciente con una úlcera péptica, o una úlcera también duodenal. Tienen formas de manifestarse muy importantes. Por ejemplo, hay un paciente, así en general, la suerte dice, amanezco con una tontura. La cosa es que cuando tomo algo, se me pasa. ¿Listo? Y otro te dice, amanezco, tomo mi desayuno, todo, y en el transcurrir del día tengo un malestar, me hablo, fíjate. Ya me está dando diferencia ahí. Y es una gran diferencia en esos tipos que revisas tu cuadro, es para ti. Nunca se te va a olvidar, porque tú vas a estar en emergencia, vas a tener un paciente, vas a estar el familiar. Y es muy rochoso, ¿no? Ese término lo utilizan ustedes cuando están ahí la familia, ¿no? En una reunión, y viene el mayor o viene el tío y te dice, hijito, mira que tengo tal cosa, ya juran que eres tu médico. Pues que no voy a decir nada. Qué triste, ¿no? Entonces, son cosas generales. Disculpen, debo de responder. Son cosas muy generales que estás en obligación de hacerlas. Doctorita, creo que es a partir de las 11 la votación, es en el séptimo piso. Esta en relación ayer está un poco mejor. Muchas gracias. Entonces, eso es para ustedes, nunca se olviden. Así como les dije, tienen que aprender el edema de origen cardíaco y el de renal. En cualquier caso clínico se les puede presentar, pero si no lo estudias, estás a tiempo. ¿Ya? Y ahora que te digo, ¿no? Vamos a avanzar y vamos a hacer renal. Y tienes que saber qué es un síndrome nefrótico y nefrítico. Ese es para ti, para tu vida, guau. Eso no se te debe de olvidar, porque es clínica púrica. Clínica púrica. Así es que no se olvide. A la hora de una úlcera péptica, ¿no? La aguda, el uso de antiinflamatorio, el estrés. Mira, la úlcera del Cushing y úlcera de ¿ya? Cushing y úlcera de Kupling. Y vamos a encontrar erosiones gástricas agudas que afectan la muscular y la mucosa, mira, edema de la mucosa, ausencia de fibrosis en esa úlcera, y la clínica un ardor. Generalmente, ¿no? Ardor, dolor, náusea, vómitos, flatulencia. Pero este orden es muy importante cuando el paciente tú le debes de preguntar.
sospechas de algún tipo de úlcera, preguntan, ¿usted duerme tranquilo? ¿Y cómo es cuando amanece? ¿Amanece con el dolor? O sea, que les describan y ustedes ya se están apuntando a algún tipo de úlcera, no se olviden. Los pólipos y los tumores gástricos. Ya hemos visto, ya, jóvenes, esto es muy importante. Ya lo sabemos o no, hay mucho más que esto, vamos a ver, ¿no? Ya sabes que pólipos es una formación esofítica de dónde se origina. En este caso, mucosa gástrica, han visto en prácticas también los pólipos gástricos hiperplásicos, también han visto los pólipos, y tenemos, por ejemplo, los pólipos, siempre lo voy acá, vamos a ver acá. Le has dicho que este tipo de pólipos, el que nace, crece y morirá como pólipo. Hay otros pólipos que tienen como unas lengüetas, ¿no? Y estas lengüetas se denominan vellosidades, entonces se denominan pólipos vellosos, ¿está bien? Y hay otros que tienen un componente tubular, no es tubus o acúmulos de tubos, que son glándulas, o al hablar de tubular, estoy hablando de glándulas, por favor, entiéndase bien, y entonces son adenomatosos. Adeno viene de luz, adenomatosos, ¿ya? Esos son dos tipos, listo. Pero estos dos, ¿qué tienen? Tienen displasia. Es el mismo término que son adenomatosos, son vellosos o adenomatosos. Y altamente frecuente, ¿cuál es? El túbulo velloso. El mixto, la presencia de túbulo velloso. Ok, creo que he puesto algunas imágenes, no lo sé, pero pólipo solo. Ahí está, por eso les he separado. Pólipo adenomatoso, tubular y velloso o túbulo velloso tiene displasia. Tienen mucho cuidado con esto, ¿no? Porque tienen cierto grado de displasia, es decir, camino a la neoplasia. Bien, eso es en general y eso lo hemos visto ya. Hemos visto ya. Entonces, vamos a ver acá. Los pólipos gástricos aparecen con consecuencia de una hiperplasia, inflamación, estopía, neoplasia de células epiteliales o del estroma. Inflamatorios hiperplásicos asociados a gastritis crónica e hiperplasia reactiva. Pólipos de las glándulas fúngicas aparecen esporádicamente y es en sujetos de poliposis adenomatosa familiar, asintomáticos o náuseas, vómitos y dolor epigástrico, ¿no? Miren acá. Los pólipos. Adenoma. Entonces, el término adenoma me dice, ay, ahí hay no, nadie me va a decir que no hay displasia. Si alguien me lo dice de verdad, me molesta. Porque el término adenoma, ya de hecho, es displasia, ¿no? Y mira, aparece sobre una base de gastritis crónica con atrofia. Por eso que te digo que el término atrofia es un factor predisponente al cáncer gástrico. ¿Ok? Y metaplasia intestinal. Pero acá tiene un adenoma gástrico. Adenoma, ¿no? Es una lesión que ha salido y que tiene una displasia, sea leve, moderada o severa, tiene una displasia. Y este adenoma, si no lo sacaron bien en la base de implantación, puede volver a crecer, sí, como un adenocarcinoma. Eso es lo que me dice el término adeno. Bien, luego que tenemos acá, ya un adenocarcinoma gástrico. Esta es una imagen de una gastrectomía que nos llega en fresco y nos llega el estómago amputado y tenemos que estirarlo, fijarlo en una tablita y ponerlo en formol para que fijen bien y podamos hacer los cortes. Generalmente nosotros los patólogos hacemos el corte de normalidad y este es tumor. Hacemos un cuadrante normal, 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 ¿listo? Y después amputamos de la siguiente manera, normal y tumor, normal y tumor, normal y tumor y normal y tumor. ¿Listo? Nosotros comparamos normalidad, porque da la casualidad que tomas una muestra acá y acá hay casos de focos o adenocarcinoma in situ. O sea, vamos a encontrar las diferentes fases o simplemente normalidad. Ahora bien, ¿ustedes ven como una lesión ulcerada o no? Sí. Alguien por ahí me preguntó, es que una úlcera puede desencadenar el cáncer gástrico. No. ¿Que el cáncer se puede ulcerar? Sí, y es lo que están viendo acá. Es un cáncer, es una masa tumoral que tiene una úlcera, que está ulcerada. Y el necrosis, en muerte celular. Y la presencia de necrosis en un tumor también quiere decir sus criaturas, que es altamente, nosotros no vemos altamente necrótico,
Entonces queda claro el concepto. Y le van a preguntar, la úlcera péptica de fulano de tal hizo que presente tanto, por lo tiene tanto, ¿no? Y ustedes le ponen cáncer. No. El cáncer sucede, es muy diferente a que una úlcera de cáncer. ¿Queda claro? Bien. Entonces, esto es lo que vemos acá. Acá hay una mutación, síntomas de dispepsia, disfagia y náuseas. Miren, y acá tienen la masa elevada que es esta. Los bordes nosotros le decimos mamelonados, como un cráter, y una ulceración central. Es el cáncer, porque estos son los pliegues mucosos. ¿Ya? A considerar eso es de mucha importancia. El tumor carcinoide. Bien. Lo han visto también en microscopía. No es una neoplasia neuroendocrina. Lo bonito, podríamos decir, o lo bueno en este caso de un carcinoide, es que, igual como les expliqué en prácticas, que un carcinoide apendicular es un hallazgo incidental. No lo operaron al paciente. Si ustedes me hacen una revisión bibliográfica y lo operan al paciente, lo operan por una apendicitis aguda, complicada y lo que sea, y nos mandan la apéndice secal. Y nos llega una apéndice secal de la sutura. Y nosotros esa es la base de implantación, o sea, la base de borde quirúrgico que nos ha mandado el apéndice, y el protocolo mundial es hacer un rodete acá, tercio proximal, tercio distal, y este corte es así, no es un rodete. Entonces, ¿y por qué? Porque ya los estudiosos, yo no he creado nada por si acaso, han visto que la incidencia del cáncer en apéndice secal es justo en este tercio, por eso te cortes así. Entonces, de 100 apéndices, de 1000, porque siempre poco, de 1000 da la casualidad que en uno de estos controles encontramos un carcinoide apéndice. Entonces, el paciente es un cáncer, sí, ya salió ahí, no pasó nada, quédate tranquilo. Eso es, digamos, lo bueno del cáncer. ¿Queda claro? Sí. Pero tener mucho cuidado con lo que es el intestino. En el fecal, como digo, este es su borde quirúrgico, vemos, se acabó, salió ahí. Pero en el intestino, ¿no? Ahí, al nivel de lo que es su mucosa que tenemos, vasos hemáticos, linfáticos, ¿no es cierto? Y ya esto puede migrar, tal es así que en prácticas han visto un ganglio linfático con metástasis de carcinoma. Tenemos que tener esta consideración que es muy importante. Es una neoplasia neuroendocrina, ¿no? Asociada a hiperplasia, células endocrinas, gastritis crónica atrófica. Otra vez hago hincapié con el término atrófico, síndrome carcinoide, enrojecimiento cutáneo, sudoración, broncoespasmo, diarrea, dolor, cólico abdominal, del intestino embrionario proximal, medio, distal. Y esto que ven acá es el carcinoide, este que ven acá. Está bordes bien delimitados y como ven, lo que está acá oscuro es la tintachina. Cuando nos llega una masa tumoral o algo, lo primero que es marcar. La marcamos con tinta china todo. ¿Por qué? Porque es nuestro primer marcador. Cuando vemos la microscopía, vemos si la neoplasia está en contacto con ese extremo, ¿no? Si ya pasó, es quiere decir que no estaba localizado, ya infiltró, ya salió de ese lugar, ¿no? Tenemos nosotros nuestra forma ósea y decimos ahí cómo va. Por eso van a haber muchos tumores o esto, tinta china, para ver, siempre tenemos la obligación acá. Bien, entonces, avanzamos lo que es intestino delgado e intestino grueso. Vamos a hacer con ustedes un poquito más de lo que avanza con los chicos, porque siempre es viernes, es un poco agotado, muchos no pueden venir, me da mucha pena, pero lamentablemente por cuestiones dadas, yo todos los días de la semana tengo que estar acá justamente por ustedes, porque el cambio de horario y todo. Pero lo hago con todo gusto. Tiene unos 10 minutitos, por favor, 10 minutitos para que salgan, tomen algo y todo eso, y regresamos, porque tenemos hasta las 9:15. Pero si hay alguien que se tiene que ir, vamos a trabajar solo hasta las 9, ¿ya? Entonces, 10 minutitos, sí, 10 minutitos para que puedan salir y todo, y las 8:10 retomamos para continuar. Ok. Ariana, ¿puedes parar la grabación, hija? Y después continuamos. Sí, doctora, lo pauso. No lo sé.
Ya está, doctora. Luego